este enunciado. Nos dice comparar variedades 1 con 3 y 2 con 4. Nos dice específicamente que hay la necesidad de hacer esas comparaciones del contenido de promedio de beta-caroteno con los datos que se tienen. Entonces, esto conduce, tomando en cuenta este detalle, tomando en cuenta este enunciado, conduce a que ya está establecido. Por eso es que inclusive aparece antes de los datos. Entonces, como está establecido, si tiene los tratamientos, si tiene el enunciado estas características, o si estoy con mi trabajo de tesis, si lo confiero como estas características, entonces aquí ya tengo que decir en mi proyecto que voy a utilizar la prueba de diferencia mínima significativa. Ojo a esta parte. Ojo a esta parte. En el caso de la tesis, ustedes lo establecen de acuerdo a la revisión y de acuerdo a los objetivos. Pero en el caso ya del curso, mirando siempre lo que puede ser las evaluaciones, tienen que fijarse qué es lo que me está pidiendo. ¿Ok? Entonces, lo que me está pidiendo es comparar las variedades 1 con el 3 y la variedad 2 con el 4 en contenido de beta-caroteno. ¿Ok? Entonces, hemos dicho que esta característica, esta descripción que tiene, conduce a la utilización de la prueba de diferencia mínima significativa. Para eso, ¿qué necesitamos? Obviamente necesitamos el análisis de varianza. De estos datos tienen ya ustedes el análisis de varianza. Es el último ejemplo que hemos revisado en sesiones pasadas. Entonces, en este momento tengan a la mano ese análisis de varianza, porque vamos a necesitar información de ese análisis de varianza. ¿Ok? Bien. ¿Qué información necesitamos? A ver si recuerdan. ¿Cuál es el procedimiento que se sigue para realizar la prueba de diferencia mínima significativa? ¿Alguien me puede decir, por favor? Usar la T de student. Necesitamos utilizar la tabla, los valores T de student. Muy bien. ¿Qué más? Determinar la desviación estándar de la diferencia de dos medias. Muy bien. Primer paso, en todo caso, eso sería. Entonces, para determinar la desviación estándar de la diferencia de dos medias, ¿qué información necesitamos? Pues, si está en el aula Mita Brígida. ¿Está en el aula Mita Brígida? Brígida Mita. Active su micrófono y dígame, si no recuerda, no es necesario, lo que necesito es que estén en el aula también. ¿No está Brígida? Vamos a llamar a otro más. ¿Está Moisés Balta en el aula? Moisés Balta. Muy bien, no está Moisés Balta. A ver, está en el aula Flores. Sí está. A ver,
¿podrías decirme qué información necesitamos para ello? Gianmarco. No lo recuerdo bien, profesor. Ya, muy bien. Vamos a recordar. A ver, ya nos dio el primer, vuestra compañera ya nos dio el primer paso, la desviación, determinar la desviación estándar de la diferencia de dos medios. Entonces, de ese primer paso, recuerden que necesitábamos conocer, nos habla de la desviación estándar, eso quiere decir que debo conocer la varianza. ¿Y qué varianza voy a utilizar? Porque cuando realizamos el análisis de varianza tenemos dos variancias. Una, que es el de tratamientos, y el otro es del error experimental. Entonces, a esa varianza del error experimental lo habíamos definido o lo conocemos como las diferencias que existen entre las observaciones que reciben el mismo tratamiento. Y eso lo tenemos globalizado. Entonces, la información que necesitamos es esa precisamente. Entonces, fíjense ustedes en el cuadro del análisis de variancia de la sesión pasada, que hemos visto la parte de ejercicios, el cuadrado medio del error experimental es igual a 2,5, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, para encontrar la desviación estándar de la diferencia de dos medias, este valor necesitamos. Y algún otro valor más. Ojo que aquí en esta transparencia no les estoy presentando el análisis de varianza, si no lo he tomado en cuenta solamente la información que necesitamos, toda vez que el análisis de varianza lo tenemos. ¿Qué información más necesitamos? Necesitamos los grados de libertad del error experimental. Estos dos valores es imprescindible para continuar para realizar la prueba de diferencia mínima significativa. Cuadrado medio del error, que es 2,5, y los grados de libertad del error experimental, que son 15. ¿Ok? Bien. No se olviden estos valores, está en sus apuntes. Siempre ténganlo sus apuntes a la mano. Ahora bien, entonces ya hemos dicho que necesitamos utilizar la prueba de diferencia mínima significativa. Primer paso. Necesitamos determinar la desviación estándar de la diferencia de dos medias. ¿A qué es igual esto? Habíamos dicho que era igual, aquí tenemos, que era igual a la desviación estándar de la diferencia de dos medias, esta viene a ser, es igual a 2 veces el cuadrado medio del error dividido sobre el número de repeticiones. ¿Cuántas repeticiones teníamos? 4 repeticiones. ¿Cuánto es el cuadrado medio del error experimental? Ya habíamos visto que era 2,5. Esto aparece en la tabla del análisis de varianza. Y esto multiplicamos por 2. Ese resultado es igual a 1,118. Por favor, confírmenme este valor. Hagan el cálculo rápidamente. ¿Correcto? Sí. Muy bien. Entonces, no se olviden, nuevamente, la desviación estándar de la diferencia de dos medias que hemos denotado de esta manera es igual a la raíz cuadrada. Ojo, ¿por qué es raíz cuadrada? Porque viene a ser la variancia, es lo que tenemos. Entonces, para tener la desviación estándar, obtenemos con la raíz cuadrada. Entonces, 2 veces el cuadrado medio del error, que es una variancia, dividido sobre repeticiones. Este valor es lo que necesitamos nosotros, que es el primer paso. Eso es lo que nos indicó vuestra compañera cuando participó, cuál era
el primer paso que necesitábamos dar. El siguiente paso que debemos dar es ahora remitirnos a la tabla T y obtenemos el valor T alfa. ¿Qué nivel de significación vamos a utilizar? Vamos a utilizar el nivel de significación del 5%, es decir, alfa igual a 0,05. Para encontrar este valor T alfa, ojo, alfa ya sabemos que es del 0,05, ¿qué información más necesitamos? Entonces, remítanse ustedes a vuestra tabla de T y se van a fijar, ubíquense en el nivel de significación, en la probabilidad del 0,05, o si están utilizando una tabla acumulada, en ese caso van a tener que ubicarse en el 0,95, ¿no? Y luego, hay alguna información que más necesitamos. ¿Qué información se necesita? Les voy a agradecer, por favor, estén con vuestra tabla. Porque si no tengo a la mano la tabla, vamos a dar valores, obviamente acá sí, pero está quedando de dónde salió ese valor, cómo encontró. Entonces, es preferible que recuerden ustedes cómo usaban esta tabla T. Ya lo han venido usando en el curso de estadística. ¿Qué información necesitamos? Ojo, ya hemos dicho que alfa es igual a 0,05. Aquí también es necesario distinguir lo siguiente. En las tablas estadísticas son de dos tipos. Hay algunas tablas estadísticas son de una cola. Hay tablas estadísticas que son de dos colas. Entonces, la tabla estadística que estamos considerando que vamos a utilizar es de dos colas. ¿Alguien me puede decir qué información necesitamos? Ojo, alfa ya hemos dicho que es del 0,05. Recuerden que alfa es el error tipo 1, lo maneja el investigador, lo fija el investigador, por eso es que nosotros decimos que alfa va a ser igual del 0,01, perdón, 0,05. En la presentación anterior, llamémosle en la transparencia anterior, ¿qué valores habíamos considerado? Primero habíamos considerado el cuadrado medio del error, que ya lo hemos utilizado. ¿Qué valor más necesitamos? ¿Qué valor más hemos dicho que es necesario tener en cuenta? Los grados de libertad, profesor. Los grados de libertad del error experimental. Entonces, si se fijan ustedes en la tabla de T, en la primera columna están los grados de libertad. Esos grados de libertad es lo que necesitamos usar. Y en la primera fila están las probabilidades, es decir, los valores alfa. Entonces, los grados de libertad en este caso eran 15 y el alfa es del 0,05. Entonces, con esos valores vamos a obtener el valor T teórico de la tabla T. ¿Okay? Entonces, a ver, confírmenme por favor, ¿ese valor está correcto? Fíjense, acá ya lo escribí. T alfa igual al 0,05 igual a 2,131. ¿Está así en sus tablas? Sí, profesor. Correcto. ¿Sí? ¿Todos, por favor? Ya. Entonces, la tabla que están utilizando es una tabla de dos colas. ¿Ok? Es una tabla de dos colas. Entonces, primer paso, desviación estándar de la diferencia de dos medias. Ya tenemos aquí dicho valor. Segundo paso,
obtener T alfa de la tabla de T. Alfa viene a ser el nivel de significación y además para obtener este valor T alfa necesitamos conocer los grados de libertad del error experimental. Y tenemos este valor. Ya estamos en el segundo paso. Tercer paso. Ahora debemos calcular el valor crítico. ¿Qué viene a ser el valor crítico? El valor crítico viene a ser aquel valor que va a fijar un punto en la distribución que nos va a permitir tomar una decisión. Es decir, bien rechazo la hipótesis nula o bien acepto la hipótesis nula. Ojo, en comparación de medias no es otra cosa que estamos haciendo pruebas de hipótesis. En este caso nos pide realizar dos pruebas de hipótesis. Por eso hablamos de comparación de realizar dos comparaciones de medias. ¿Ok? Entonces, para esas comparaciones necesitamos calcular el valor crítico. Cuando trabajábamos en estadística, el valor crítico era precisamente este valor. Pero cuando utilizamos la prueba de diferencia mínima significativa, no es este valor el valor crítico, sino es otro. Ese valor crítico, ¿a qué es igual? ¿Recuerdan? ¿Qué dice en sus apuntes en el procedimiento que hemos dado? Voy a preguntar al siguiente estudiante. A ver, ¿se encuentra a cero Ana Esther? ¿Está en el aula? Vamos a hacer lo siguiente. Hay algunos estudiantes que por alguna razón puede que no te estén con micrófono. En ese caso, siempre contáctense con vuestra compañera delegada para que yo no lo estoy viendo el chat, a lo mejor me lo están diciendo en el chat, porque estoy con pantalla completa, entonces no lo puedo ver el chat. Entonces, a través de vuestra compañera delegada, me indican si está o no. Y si está, si no tiene micrófono, puede que sea ese problema. Entonces, a través de vuestra compañera delegada, por favor. ¿Se encuentra Ana Esther? Sí, profesora, acaba de escribir en el chat. Ya. Muy bien. Entonces, el siguiente paso, a ver, vamos avanzando antes de que nos gane el tiempo también. El valor crítico, ¿cómo obtenemos? El valor crítico obtenemos considerando el valor del primer paso y el valor del segundo paso. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a multiplicar estos dos valores. A esa multiplicación de estos dos valores, lo conocíamos como DLS. Ya no es una T, sino es una T modificada. Entonces, a esa T modificada lo conocíamos como DLS. Ahora va a ser como un valor teórico. ¿Ok? Eso viene a ser el valor crítico. Entonces, lo tienen ustedes ahí. DLS alfa, este es el valor crítico ahora, diferencia límite significativa, a un nivel de significación del 5%, es igual al valor T alfa por la desviación estándar de la diferencia de dos medias. Es decir, 1,131 multiplicado por 2, a ver, aquí hay un error, ¿sí? 2,118 lo he puesto. 2,131 sería, ¿verdad? ¿Ok? Vamos a corregir en todo caso. Un momentito, por favor. 2,131. 2,131.
A ver, ¿me confirmen el resultado, por favor? Es 2,383. El producto de 382, profe. 382. Ya. Probablemente debe haber un valor que le sigue, entonces está redondeado este valor. El resultado sí está correcto, ¿verdad? Bien. Entonces, volvemos. Ya estamos en el valor crítico. El valor crítico, reitero, viene a ser el producto de los valores que hemos encontrado en los dos pasos anteriores. Ojo, este es el valor crítico. También debo recordarles lo siguiente, que este valor crítico puede ser negativo o puede ser positivo. ¿Por qué decimos que puede ser negativo o positivo? Cuando obtenemos la raíz cuadrada de un valor, esa raíz cuadrada va a tener signo negativo y positivo. En este caso lo estoy considerando como que fuese positivo, pero no hay que olvidar que puede tener un valor negativo. ¿Ok? Bien. Ahora, ¿por qué eso? Porque la diferencia de dos promedios que estoy haciendo esta comparación, puede que la diferencia sea negativa. Por eso necesito valores negativos. O puede que la diferencia sea superior, llamémosle, puede que la diferencia sea positivo. Entonces necesito un valor como este. Este es el valor crítico. ¿Ok? Bien. Entonces, el siguiente paso, ¿cuál viene a ser? Ojo, este es el valor crítico. ¿Cuál viene a ser el siguiente paso? El siguiente paso viene a ser ahora la comparación de los promedios. Entonces, la primera comparación nos decía, en la transparencia anterior, nos decía el tratamiento 1 con el tratamiento 3. Es decir, debo tomar en cuenta ahora el promedio del tratamiento 1 con el promedio del tratamiento 3. Entonces, ya estoy haciendo la comparación correspondiente, que es la siguiente. Realizar las comparaciones planificadas. ¿Cuáles son las comparaciones planificadas? Primera comparación, promedio de la variedad 1 con el promedio de la variedad 3. Y la segunda comparación es promedio de la variedad 2 con el promedio de la variedad 4. ¿Ok? Entonces, atentos por favor con esos valores. Un ratito me permiten, por favor. Un pequeño error. Promedio de la variedad 1, que viene a ser igual a 31,75. Y promedio de la variedad 3 viene a ser 79,5. Entonces, hay que hacer la diferencia de esos dos valores. Entonces, aquí tenemos 31,75 menos, a ver, un ratito, por favor. $31,75 menos menos 79. A ver, estoy mal aquí. Nuevamente me voy a la transparencia anterior.
A ver, esto 81,75 es. 81,75. 81,75 menos 79,5. Entonces tenemos, a ver, nuevamente voy a corregir. Tre- 81,75 menos, que es el promedio de la variedad 1, menos 79,5, que es el promedio de la variedad 2, cuya diferencia va a ser igual a, ¿cuánto va a ser la diferencia? ¿A cuánto es igual la diferencia? 2.25. 2,25, profesor. 2,25. 2,25. ¿Ok? Bien. La siguiente también corregimos. Aquí he tomado valores de los totales. No son los totales, confundí con otro procedimiento. Entonces, nuevamente vamos a considerar, ahora hacemos la otra comparación también, que viene a ser promedio de la variedad 2, vamos a la primera, promedio de la variedad 2, 91,75, menos promedio de la variedad 4, 87. Entonces corregimos eso. Aquí 91,75 menos 87,0, cuya diferencia es igual a 4,75, profesor. 75, perdón. 4,75. 4,75. ¿Ok? Bien. Bien, entonces volvemos a la transparencia para que esté más visible. Reiterando los pasos correspondientes que hemos seguido, hemos encontrado el valor crítico. No se olviden que este valor crítico es lo que nos va a permitir tomar la decisión. Y realizamos las dos comparaciones planificadas. Promedio de la variedad 1 con el promedio de la variedad 3, que es 81,75 menos 79,5. La diferencia es igual a 2,25. 2,25. Mi valor crítico es 2,383. Este valor crítico que tenemos aquí es superior a este valor crítico. Ojo, la diferencia positiva es superior a este valor crítico o es inferior. Es inferior, profesor. Es inferior. Si es inferior, entonces está en la región de aceptación de la hipótesis nula. No ha superado este valor, no es mayor que este valor, estas dos diferencias. Entonces, ¿qué decimos? ¿Cuál es la conclusión? Que las variedades 1 y 3 en contenido de beta caroteno estadísticamente son iguales.
¿Ok? No hay diferencia en contenido de beta-caroteno entre estas dos variedades de macho. Por ejemplo, si mi interés era utilizar estos en algún producto, entonces puedo utilizar cualquiera de ellos. Obviamente, ahora, esta diferencia que existe en promedios ya es debido a factores aleatorios. Entonces, de ahí que decimos, ¿no? Cualquiera de ellos puedo utilizar. La siguiente comparación, veamos la siguiente comparación. La siguiente comparación era comparar la variedad, el promedio de la variedad 2 con el promedio de la variedad 4. Sus promedios lo tenemos ahí y lo hemos venido trabajando. Y la diferencia es igual a 4,78. 4,75 es mayor que 2,38 o menor que 2,38. Mayor, profesor. Mayor que 3,38. Es decir, este es el valor crítico. En el caso anterior estaba a la izquierda de este valor. Ahora, en este caso, 4,75 está a la derecha del punto crítico. Esa derecha del punto crítico se llama región de rechazo de la hipótesis nula. Ahora nos preguntamos, ¿y cuál haya sido mi hipótesis nula? Mi hipótesis nula es que el promedio del tratamiento 2 es igual al promedio del tratamiento 4. O también, en términos de diferencia, el promedio del tratamiento 2 menos el promedio del tratamiento 4 es igual a 0. No se olviden que la hipótesis nula siempre es de igualdad. ¿Cuál haya sido la hipótesis alternativa? El promedio del tratamiento 2, ¿no? En este caso hemos dicho igual a 0, es diferente del promedio del tratamiento 4. Ahora, lo que no sé es si va a ser esa diferencia positivo o negativo. Ya teniendo los resultados es positivo y está más allá de este valor crítico. En otras palabras, está en la región crítica. ¿Qué decimos entonces? Decimos que las variedades 2 y 4 de Mashua en promedio, en contenido de beta-caroteno, estadísticamente son diferentes. ¿Cuál es el que tiene mayor contenido de beta-caroteno? El que tiene mayor contenido de beta-caroteno es la variedad 2. Por tanto, si era mi interés también considerar esta comparación, entonces, para mi siguiente etapa, para lo que yo he pensado hacer, puede ser preparación de algún producto, entonces voy a utilizar la variedad 2 por su contenido de beta-caroteno. Entonces, de esa manera se realiza la prueba de diferencia mínima significativa. Aquí cabe resaltar lo siguiente. Tenemos 5 tratamientos. Ahora, si es que utilizamos como una prueba a posteriori, tendríamos que realizar todas las comparaciones posibles. ¿Cuál es el problema cuando se utiliza como una prueba a posteriori? El problema es este nivel de significación. Ojo, hemos definido 5%, pero cuando realizamos todas las comparaciones posibles, este valor va a cambiar. Puede ser del 0,07, puede ser del 0,12, 0,15, 0,25. O sea, conforme que se va tomando en cuenta más comparaciones, va a bajar de valor. Por tanto, me puede conducir a conclusiones erróneas. Por eso es que no se recomienda utilizar como una prueba a posteriori una comparación o 2 comparaciones. A lo mejor con mucho riesgo de 3 comparaciones, pero más comparaciones no lo debo de hacer. Entonces, la prueba de diferencia mínima significativa es para realizar 1 o 2 comparaciones, no más. ¿Por qué? Porque se corre el riesgo de que el nivel de significación cambie. La explicación de eso, cómo cambia, es toda una teoría que habría que revisar, pero ténganlo presente ustedes ese detalle. Bueno, el tiempo me ha ganado, ya tenemos esta prueba. En la siguiente sesión, que es la siguiente semana, vamos a revisar más pruebas de comparaciones de promedios. Debo de indicarles que si es posible,
si fuese posible, reproduzcan la tabla que está en el aula virtual, la tabla de Tukey y Duncan, que es lo que vamos a utilizar en la siguiente. Aunque todavía en la siguiente sesión, sí, ya vamos a utilizar uno de ellos. Porque hay otra prueba a priori que necesitamos considerarlo. Para eso ya desarrollaremos otro ejercicio. ¿Okay? Bien, ya creo que el tiempo me ha ganado, entonces dejamos la sesión del día de hoy. Pero antes de que se retire... sí. Una pregunta, profesor. Dígame. En la parte de valor crítico, usted colocó el valor de la densidad, de la desviación estándar por el valor de T, pero en la parte de desviación estándar usted colocó 1,13, cuando en el valor de la desviación estándar es 1,118. ¿Por qué esa versión? Ya, en todo caso hay que corregir eso, por favor. Ya. El valor de T alfa, permítame un momentito. El valor de T alfa es 2,181. No, es 2,13. A lo que yo me refiero es en la desviación estándar. Ah, es 1,118. ¿Cuánto es este valor? ¿Cuánto encontró usted este valor? Me sería lo mismo, pero en la multiplicación de... ya, el problema está aquí, ¿verdad? En esta parte. Sí. Ya, sí, en reemplazar los datos, profesor. Ya, aquí está el problema. A ver, vamos a ver. 1,118, ¿no es cierto? Era un error. 118, ¿verdad? Ya. Sí, profesor. Gracias. 1,118. Ok, gracias, muy amable. Ya, entonces ya está corregido, ese es el valor que debemos. Pero sí el resultado es correcto, 2,383. Sí, profesor. Ya, muy bien. Entonces, este es el valor crítico. Había un error aquí, por alguna razón seguramente. Como se va trabajando con dos transparencias, ahí fue el error. Muy bien. Antes de que se retiren, por favor, un momentito. Cualquier comentario que hubiera, por favor, siempre me comentan si hay errores de ese tipo que puedo cometer en el proceso de cuando se consigna en la transparencia. Bien, entonces, si es que no hay comentarios, cualquier duda que hubiera igualmente en la siguiente sesión me lo indican, que hay esta duda, hay esta parte que no se entendió, me lo piden al inicio del siguiente curso. En la siguiente vamos a seguir trabajando, reitero, con comparación de medias, ¿ok? Profesor. Sí, dígame. Buenos días, disculpe la insistencia. ¿Cuándo va a subir los videos para poder repasar? Ya, en esta semana, posteriormente a esta, voy a tratar de ponerles disponible para ustedes, ¿sí? En esta semana, sí. Más bien, por favor, usted es la señorita delegada, ¿verdad? Me indica su nombre, por favor, no lo sé. Sé que es usted la delegada, nos comunicamos, pero no me lo indica su nombre, me lo indica, por favor, ¿ya? Leslie, profesor. ¿Helen? Leslie. ¿Qué caso? Ah, ya, ok. Gracias, muy amable, muy amable. Muy bien, entonces, mis queridos estudiantes, hasta la próxima semana. ¿Qué pasa, hermano? Que tengan la información, entonces traten de revisar porque ya de acá debe venir una práctica calificada. Vamos a ver cómo lo hacemos, de qué manera lo hacemos, toda vez que el aula virtual a lo mejor no nos va a permitir hacer, pero ya vamos a ver cómo lo hacemos, ¿sí? Traten de revisar ya porque
Necesitamos saber cómo está desarrollándose el curso. Necesito saber si realmente se está aprendiendo o no se está aprendiendo. ¿Sí? Muy bien, mis queridos estudiantes, nuevamente hasta la próxima semana. Hasta luego, profesor. Hasta luego.